Buen día, República. Espero que te encuentres bien. Comenzando este programa, día martes, ya 29 de abril, 29 de abril del año 2025. Estamos por la 30, CX30 Radio Nacional, en aire 11:30 AM, radionacional.com.uy por internet. También tenés la aplicación La 30. Estamos en nuestras redes sociales, por supuesto. A partir de las 17 horas publicamos los nuevos contenidos de cada uno de los videos que estamos grabando a modo de bloques en este programa y se publican en nuestro canal YouTube En Donde Estamos. Este es un programa de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Libertas.uy. Esa es la web, ese es nuestro sitio oficial, libertas.uy. Y nuestro canal está en YouTube En Donde Estamos. Y ahí tenés los links de todas nuestras redes sociales. Bueno, veníamos comentando en estos días que el Frente Amplio en verdad es una gran organización para delinquir contra el Estado uruguayo. Lo vimos en los 15 años consecutivos de gobiernos de Frente Amplio, donde se han dado procesos de financiaciones muy importantes en distintos organismos del Estado, en empresas monopólicas del Estado. Se han dado realmente situaciones de iliquidez técnica, como ha sido el caso de ANCAP, renombrado caso que vuelve, digamos que a la opinión pública, a raíz de los comentarios de la actual presidente de ANCAP, Fernanda Cardona, que pretende reinstalar, considero yo, de acuerdo a los números que estoy viendo y que veíamos en el ciclo anterior, en el gobierno anterior, pretende reinstalar el relato de un gobierno, del gobierno anterior, como un gobierno que dilapidó dineros, que fundió empresas, desarrollando el típico transbordo ideológico, como nos enseñó Plinio Correa de Freitas, ese gran teórico brasileño, analizando el comportamiento retórico de los marxistas en general, de los comunistas. Básicamente es eso, el Frente Amplio instala una retórica, una discursiva del transbordo ideológico. ¿Qué quiere decir esto? Que le adjudica a los demás lo que ellos son o hacen, te dice de los demás lo que ellos hacen. Te dicen que los demás hacen tal o cual cosa o que dejaron el país en tal situación cuando son ellos los que hacen eso. Todo eso es transbordo ideológico, un transbordo ideológico respecto a los hechos, un transbordo ideológico respecto directamente a los principios doctrinarios, a lo que ellos enarbolan como banderas, por ejemplo, de justicia social, de distribución de las riquezas, sociedad inclusiva, lucha de clases veladamente instalada en la narrativa, está permanente, el concepto de la lucha de clases, la condición de los trabajadores o la condición obrera, está en líneas generales, pero a modo de una retórica, no a modo de una política que apliquen a ciencia cierta como una política en beneficio de las clases más desposeídas, las clases empobrecidas. Hoy hablan de las clases sociales más vulnerables, las clases sociales que están en las peores condiciones, y sin embargo, esas clases sociales que están en las peores condiciones se deben en gran medida a políticas económicas que aplica la propia izquierda, justamente empobreciendo en su conjunto a la sociedad, porque formula y plantea a modo de gobierno una política económica con una altísima presión fiscal. Esa presión fiscal empobrece en líneas generales a la sociedad, empobrece a comerciantes, a pequeños productores, a emprendedores, a medianas empresas, y al hacerlo empobrece esas fuentes de trabajo. Y por ende, esas fuentes de trabajo, muchas tienen que cerrar, otras reducir presupuesto, y en esa reducción presupuestal se produce también la mala calidad laboral, es decir, salarios de menor cuantía,
no hay puestos de trabajo por otro lado, y todo eso repercute en un panorama general de empobrecimiento al que luego procuran sustentar a través de políticas de asistencialismo. Y esas políticas de asistencialismo también necesitan la transferencia de recursos económicos por la vía de los impuestos y de las regulaciones administrativas. Nunca olvidemos eso. No solo son los impuestos, sino que es esa miríada de regulaciones administrativas que en verdad, como siempre les explico, se trata de impuestos encubiertos, porque la regulación administrativa es todo ese trámite que tenés que desarrollar y que tiene un costo económico y social. Ese trámite que es obligatorio, que el Estado te lo impone coactivamente a través de leyes, a través de resoluciones administrativas, etcétera. Siempre se va a imponer todo lo que es trámite para abrir una empresa, un negocio, para desarrollar cualquier actividad económica. Bueno, se va a imponer coactivamente de parte del Estado y eso tiene un costo económico y tiene un costo social. Tenés que hacer todo ese trámite además. Todo eso del costo económico y social también repercute mucho y por lo general hace de una sociedad restringida, no solo controlada, sino también, digamos que trancada, friccionada, no fluye la actividad económica como debería fluir. Y la actividad económica necesita muchísima fluidez porque es muy dinámica, necesita poco costo social y mayor inversión en tiempo social. Y a su vez, el costo, el esfuerzo que la sociedad hace en el pago de los tributos requiere también una rentabilización social, que tengan un buen destino esos esfuerzos que hace la sociedad en el pago de los impuestos. Bueno, ese esfuerzo impositivo no tiene buenos resultados tampoco. Todo eso ocurrió ya en los 15 años de Frente Amplio, donde vimos un proceso económico recesivo desde el año 2017 al 2019, ya declaradamente un proceso de recesión económica con una evolución alarmante de la inflación interanual y a su vez también con el resultado de un déficit fiscal muy alto, del 5,1%. Y eso trae aparejado inflación alta, recesión en los mercados, es decir, es ese proceso económico a través del cual por más de 3 meses consecutivos no se invierte, no se desarrolla actividad económica, es decir, no crece la actividad económica, por lo menos queda estancada en los números anteriores, lo cual en verdad no es cierto, porque en la economía, como es dinámica, no puede sucederse una situación así, no hay una situación de estancamiento, sino que eso está indicando que la economía no crece y está en un proceso de decrecimiento. Muy baja tasa de inversiones también hubo en el Uruguay. La inversión directa extranjera era muy baja, promediaba los 330 millones de dólares por año. En el gobierno anterior se dieron inversiones directas extranjeras a partir del año ya 2021, es decir, cuando se sale de la pandemia en el 2022, perdón, en 2021, sí, 2021, ya 2022, 2023, 2024, se da una inversión, promedialmente una inversión directa extranjera de 2.000 millones de dólares por año. Es decir, estaban viniendo inversores, emprendedores, empresas que se instalaban en Uruguay. Claro que hay ahí un conjunto de factores a analizar, una coyuntura muy particular también, pero la regla fiscal, los precios de paridad de la importación del combustible, el, el no incremento de los impuestos, es decir, no se incorporaron impuestos nuevos, no se incrementaron tasas impositivas tampoco, estabilidad de precios, la estabilidad de precios al consumo, la estabilidad de precios al consumo de los energéticos, por ejemplo. No se dio un incremento, digamos que exponencial, sucesivo o progresivo de los combustibles, no se dio un incremento tampoco exponencial en las tarifas de la luz, del agua.
Es decir, hubo estabilidad de precios en los insumos básicos, en los insumos importantes para la actividad económica, la actividad industrial, la actividad productora, agropecuaria, por ejemplo. Hubo un muy buen nivel de exportaciones de nuestras materias primas también, funcionó muy bien todo el tema de los commodities. Todo eso en su conjunto hizo del gobierno anterior en materia económica, en materia de recuperación económica, porque se trataba de eso, de recuperación económica, no era un gobierno que pudiera desarrollar un modelo económico, digamos, de cara a un posible desarrollo, sino que era un gobierno que tenía que recuperar la situación económica. Es increíble que los uruguayos no se den cuenta de eso. Estaba recuperando la situación económica de un país desfinanciado, con una deuda externa muy alta, con una deuda externa muy alta, con un déficit fiscal muy alto, con una deuda interna también alta y con tasas de desempleo realmente alarmantes, del 10,5%, una tasa histórica de desempleo de los últimos 20 años. Todo eso heredó el gobierno anterior y con empresas monopólicas del Estado en situaciones técnicamente de iliquidez, de desfinanciación. El caso emblemático, ANCAP. ¿Y qué dice ahora la presidenta de ANCAP? Bueno, o mintió o no dijo toda la información. Esto lo plantea la oposición a este actual gobierno del Frente Amplio, que convocará a la ministra Cardona al Parlamento por el tema de ANCAP. El sector Colorado, Vamos Uruguay, conformó una comisión de seguimiento de la situación de la empresa integrada por legisladores y técnicos. El Partido Colorado y el diputado nacionalista Álvaro Dastugue citarán al Parlamento a la ministra de Industria, Energía y Minería. Perdón, yo dije presidente de ANCAP, es la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. En calidad de ministra de Industria, manifiesta que la situación de ANCAP es muy deficitaria y que el gobierno anterior mintió. El viernes, en conferencia de prensa junto a Cardona, el presidente, Yamandu Orsi, afirmó que después de 10 años volvemos a tener números negativos en el balance de ANCAP. Evidentemente, el presidente Orsi no revisa los números, no coteja documentación técnica, contable, no coteja los balances contables, no asume la responsabilidad de acudir a los técnicos, tanto de su gobierno como del gobierno anterior, de citar a reuniones y en esas reuniones conversar abiertamente con los técnicos del gobierno anterior y con los técnicos de este actual gobierno, citando al ministro de Economía para ver la situación de ANCAP a ciencia cierta. No lo hace. No tenemos un presidente que se dedique a estudiar cada tema, sino que repite como un loro, como un papagayo, y lo hace a modo tribilín, por supuesto, es tribilín, o sea, tenemos un papagayo tribilín que habla que no sabes bien lo que dice, se mezclan las palabras, es reticente, dice algo y dice lo que le dicen. Bueno, así no podemos funcionar como país. Es imposible. Claro, porque Yamandu Orsi no tiene conocimiento de estos temas, no sabe cómo se desarrollan estos temas, cómo se manejan estos temas. Siquiera tiene conciencia de cómo debe comportarse a modo de un presidente, porque es evidente que él no conoce la tradición presidencial del Uruguay, no conoce, no estudia a los modelos presidenciales, no les interesa. No les interesa estudiar modelos presidenciales, por ejemplo, en Uruguay, modelos presidenciales en países de la región, de pronto para tomar buenos ejemplos. Ya no pensemos en que lea los artículos de la Constitución que le indican todas las potestades que tiene como presidente, todas las facultades y y los poderes que la Constitución le confiere al presidente de la República. Sigo con el tema. Informó que en el 2019 la ganancia de la empresa pública fue de 41 millones de dólares, mientras que en el 2024 hubo 118 millones de dólares de pérdida. Ni bien se difundieron estas cifras, claro, la oposición salió al cruce. ¿Cómo? ¿Cómo? Dijeron, ¿de dónde sacan esos números? ¿De dónde sacaron que la empresa pública de ANCAP tuvo
en el 2019 una ganancia de 41 millones de dólares y que en el 2024 hubo 118 millones de dólares de pérdida. Bueno, según explicó a la diaria el diputado colorado Walter Berry, quien fue además subsecretario de Industria durante el periodo pasado, subsecretario de Industria en el periodo pasado, la convocatoria a Cardona al Parlamento es para que dé las explicaciones sobre la información que le transfirió al presidente, que explique, que desglose y que explique técnicamente por qué le informa todo esto al presidente de la República. Partimos de la base de que o se le mintió o se le dijo que toda la información o no se le dio toda la información al presidente. O se mintió o no se le dio toda la información al presidente. En un comunicado público, el sector Colorado Vamos Uruguay sostuvo que el endeudamiento operativo de ANCAP es menor al del 2020, que la deuda global de la empresa se redujo en un 13% respecto al 2019 y que el pasivo estructural de ANCAP se redujo en un 76%. Acota que se recurrió a financiamiento transitorio de capital de trabajo, 200 millones de dólares, por un cambio en el régimen de importaciones. Se había instalado precisamente el régimen de paridad de precios a las importaciones, la famosa PPI. Esa paridad de precios a las importaciones permitió que el petróleo, digamos, se importara según el promedio de importaciones de acuerdo al valor y que se estableciera, al valor del mercado, por supuesto, y que se estableciera el valor del refinado de acuerdo a ese promedio de las importaciones, del valor de importaciones en el mercado, y se estableció ahí entonces una estabilidad de precios en el combustible, es decir, tanto en el gasoil como en la gasolina, la nafta que le decimos acá. Se debe fundamentalmente a la parada técnica de la refinería, dice la pérdida a la que se refiere la actual ministra, de esos 118 millones de dólares, se refiere a la parada técnica de la refinería por el mantenimiento que hubo que hacerle durante 170 días. No olvidemos que el sindicato de ANCAP rompió la chimenea de ANCAP, además. La pararon intempestivamente y no se puede hacer eso. Ya se sabe que no se puede esa chimenea pararla. Bueno, no cumplieron con la normativa que corresponde, no cumplieron con los protocolos del mantenimiento de la chimenea, la apagaron de golpe y eso provocó grandes también daños en esa chimenea. Pero además se tuvo que reparar la refinería que está vetusta todavía. No tuvo el mantenimiento adecuado durante esos 15 años de gobierno de Frente Amplio. No hubo el mantenimiento que se le tuvo que dar, o la remodelación tecnológica, o la actualización tecnológica que hay que hacer con la refinería de ANCAP. Bueno, además la bancada de los diputados de la oposición, que conformó una comisión de seguimiento integrada por legisladores como Gabriel Gurméndez, Berry, Carlos Ristrom, apoyados por un grupo técnico especializado de contadores, precisamente, de contadores y abogados para realizar un estudio serio y responsable de la situación de ANCAP, señaló Berry. En el comunicado emitido este lunes afirmó que no permitirá que el Frente Amplio repita el desastre financiero en ANCAP como ya ocurrió en el pasado, cuando debió ser capitalizada con 800 millones de dólares debido a la pésima gestión de sus gobiernos, la famosa desfinanciación de ANCAP, que se desfinanció en el promedio de unos 800 millones de dólares, sin la actualización, además de su refinería, sin los adecuados arreglos, reparaciones, mantenimiento. Advirtió además que si se concreta un aumento de combustibles por encima del precio de paridad de importación o se abandona dicho indicador, también toda esta bancada de la oposición impulsará, junto al Partido Colorado y la coalición republicana, la interpelación de la ministra responsable. Responsable. Esto se señaló también.
Bueno, Ojeda llega a manifestar, expusieron a Orsi al bochorno. Bueno, Ojeda siempre, Orsi está expuesto al bochorno, eso es permanente. Pero vamos a ver los números. En un informe excelente que nos aporta el periodista Santiago Moraiti, muy interesante, toda la tarea periodística que desarrolla Moraiti. Vamos a ver si podemos abrir este reporte. Vamos a ver si se puede. Bueno, lamentablemente ahora no es posible, pero teníamos un informe muy interesante sobre todo lo que nos brinda Moraiti respecto a este tema de ANCAP, a este tema de ANCAP. Lamentablemente es un problema. Aquellos que publican en Facebook, realmente Facebook es un problema, sinceramente lo digo. Este, no te abre siempre la nota que se publica, abre hacia otros lados, pero ahí en ese informe, lamentablemente publicado, se utiliza mucho, no sé qué edad tiene Moraiti, pero muchos veteranos siguen utilizando Facebook y Facebook es un problema como red social ya, como plataforma, es un cambalache, es desordenada, es discontinuada y no te permite ir directamente como si fueras a YouTube o si fueras a X o a un Instagram de pronto y revisar esa nota nuevamente con total seguridad de que ahí está publicada y que quedó publicada precisamente en ese formato. Lamentablemente no es así en Facebook, pero teníamos interesantes datos para brindarles respecto a este tema. Ya lo vamos a hacer. Eh, ANCAP fue financiada en el gobierno anterior a través del régimen de los precios de paridad a la importación. Precisamente ANCAP estabilizó los precios al consumo, se financió por otras vías y se recuperó inclusive parte de ese déficit en un 13%, en un 13%, arrojando, digamos que cifras de superávit por año, no en el patrimonio general, no en la situación financiera general que era muy deficitaria, arrojando déficit muy interesantes por año, ya desde el 2022, 2023, 2024, y se reduce esa deuda en un 13% en ANCAP. Va a ser interesante que todo esto lo revisen con los contadores, con los abogados pertinentes, y considero yo que se tiene que dar una reunión entre el directorio anterior, los técnicos y políticos del directorio anterior, la situación contable de ANCAP, los balances de ANCAP, que se desplieguen en esa mesa presidencial y que estén los técnicos actuales de la administración hoy por hoy de Yamandu Orsi, con Yamandu Orsi presente, y que todo eso sea suficientemente explicado y que luego salga a la luz pública cuál es la situación real, patrimonial y financiera de ANCAP, porque sabemos que los integrantes del Frente Amplio mienten, son realmente los reyes del escándalo y de la mentira, y son los que establecen ese transbordo ideológico, porque lo que van siempre a sostener es, está muy desfinanciado, nosotros vamos a solucionar el tema de ANCAP, nosotros vamos ahora a buscar la solución porque nunca estuvo tan desfinanciada ANCAP, todo lo que hicieron ellos. ¿Te das cuenta de qué se trata esto del transbordo ideológico? Transbordo ideológico no quiere decir que te transfieran la ideología, sino que es en el sentido técnico de transferir un relato de los hechos. Es decir, un conjunto de ideas, te transfieren ideas para que te conformes más o menos un conjunto de ideas, una especie de que de ideología de esa realidad. Están todo el tiempo ideologizando la realidad, no narran los hechos, no te están narrando los hechos de la realidad con objetividad, no te están narrando ajustados a los hechos en lo que sea, en una actividad política, en este caso ministerial, sea parlamentaria, sea de campaña electoral, no narran hechos, narran una ideología de los hechos, conjugan ideas y te transfieren esa ideología como para que te comas la pastilla, ¿viste?
para que vos, si estás desprevenido o estás desprevenida, bueno, crees en ese relato, pero ese relato no obedece a los datos de la realidad, no está, no es obediente de la realidad, de los datos de la realidad. Entonces hay que ir a datos. Y en este caso, bueno, los contadores, los abogados especialistas en estos temas, especialistas en comercio internacional, relaciones internacionales, derecho financiero, derecho administrativo, los abogados especialistas en balances, ingenieros, bueno, y con este gobierno reunirse, pero directamente con el presidente de la República y exponer la situación real, la situación financiera, la situación patrimonial de ANCAP. Y esperemos que cumplan con los precios de paridad a las importaciones, que tomen en cuenta ese parámetro, que sigan tomando en cuenta ese parámetro, porque si no también a Uruguay se le complica. Hoy por hoy, hay una alarmante merma de las inversiones extranjeras. Hay muy baja inversión y por el contrario se están yendo empresas. Se están yendo muchas empresas de Uruguay porque los signos son muy malos. Las señales políticas de este gobierno son malas, son inhóspitas, son agresivas para con el capital y además para un modelo económico de integración de capitales, para un modelo económico de dinámica de desarrollo. Es muy malo. Son realmente eh, pensamientos de cavernícolas en materia económica, en materia de políticas económicas, modelos económicos de desarrollo, en este contexto mundial, en el siglo XXI, año 2025.